Bendiciones. Disculpen un poquito la luz y la cámara, es más que nada por la calidad de la imagen de la cámara. Todo bien, hermano, tranquilo. Bendiciones. Muy buenas noches, gracias. Sí, ya todo suyo, ya puede predicar si quiere, se puede presentar. Ya estamos grabando, mi hermano. De paso Yo me dice tengo, que ahora está allí, en México. sí, bueno, primero que nada, muy buenas noches otra vez. Ya noches, son acá a las 7:24 de la tarde, tarde-noche. Pues más que nada, es un privilegio compartir este espacio con ustedes. Y quiero extender mi gratitud a usted, la hermana Silvia, una sierva de Dios, ¿verdad? Y bendecir este hermoso ministerio, MIPIS, una familia cristocéntrica, en la cual nos permite conectar nuestra fe a través de estos medios sociales. Gracias a Dios por eso. Y es una bendición poder compartir una palabra de esperanza con nuestros hermanos en la fe y con todos aquellos que necesitan el consuelo de nuestro Señor Jesucristo. Antes de sumergirnos en la palabra, me gustaría que oremos para que esta semilla dé fruto abundante en nuestras vidas y que Dios sea glorificado a través de ella y que podamos sembrar en otros para que pues ellos también lleven fruto a otras personas, para que también ellos den fruto, ¿verdad? Bueno, Señor, te damos gracias en esta hora por este tiempo que nos permites. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y pues, Señor, tú sabes, tú pones los tiempos, las, las etapas en nuestras vidas. Yo pues también se puede decir que predico y no lo hago tanto como debería, pero te doy gracias por este tiempo compartir con los hermanos de MIPIS esta bella palabra. Pues bueno, vamos a comenzar. Este, este tema, o más bien el título de esta predica, es la voz profética de la esperanza en tiempos de crisis. Ahorita en estos tiempos vivimos en unos tiempos, como lo dice el título, de crisis. Escuchamos rumores de guerra, hambre, desastres naturales, tormentas, y no solo hablamos de lo natural, también hablamos de nuestra vida personal, ¿verdad? En la cual pues atravesamos sobre crisis matrimoniales, um, crisis económicas, uh, ansiedad, depresión, soledad y mucho más. Podemos ver en la palabra de Dios que los profetas, hablando específicamente de los profetas, de esto trata el tema, la voz profética de la esperanza. La palabra de Dios, los profetas son mensajeros de Dios que transmiten su voluntad y advierten al pueblo. Y pues su función principal es hablar en nombre de Dios, revelando sus planes, exhortando el arrepentimiento y anunciando tanto juicio como esperanza. Los profetas bíblicos, desde Abraham hasta Juan el Bautista, jugaron un papel crucial en la historia de la salvación, hasta que llegó el día que se cumplió la llegada de un Salvador, cumpliendo las profecías de los profetas. Ahí es nuestro Señor Jesucristo. Eh, la palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. En el libro del profeta Isaías encontramos un mensaje que resuena con una fuerza especial en nuestros días. Isaías, hablando de este profeta, ¿quién fue este profeta? Fue uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, cuyo ministerio se desarrolló en el reino de Judá durante los tumultuosos siglo 8 antes de Cristo, el cual su nombre, Isaías, Jehová, significa Jehová es salvación, o Dios es salvación, que se alinea profundamente con el mensaje central de sus profecías. Y también mencionar que Isaías vivió en tiempos de gran agitación política y espiritual para Israel, en el cual él nos ofrece no solo un diagnóstico agudo, sino también una proclamación gloriosa de la esperanza divina.
A menudo cuando pensamos en el profeta Isaías, nos vienen a la mente profecías sobre el Mesías, el sufrimiento del siervo de Jehová o los juicios venideros. Y si bien todo esto es cierto, hoy quiero que nos enfoquemos en un pasaje que nos habla directamente al corazón, trayéndonos consuelo y dirección en medio de cualquier desierto que estemos atravesando. Estamos en el libro de Isaías, 40, capítulo 40, versículo 1 al 5, en la versión, yo uso la versión de Reina Valera, 1960, la cual dice así: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decile a voces que su tiempo de servicio es cumplido, que su iniquidad es perdonada, que doble recibió de la mano de Jehová por todos sus pecados, voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. En este mensaje se encuentran tres pilares de nuestra esperanza. En este pasaje identificamos tres grandes verdades que Isaías nos revela, este, el cual el punto número uno sería el mensaje divino de consuelo y perdón. Del versículo 1 al 2 dice, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Qué frase tan poderosa el escuchar esto, ¿verdad? El cual no es un mero hombre quien lo dice, sino Dios mismo, que en medio de la aflicción, el exilio, la culpa, Dios no abandona a su pueblo. Él ordena consuelo. Esto nos habla de la compasión inmesurable de nuestro Padre Celestial para con todos nosotros. Y hay una pregunta que nos debemos hacer, ¿verdad? O que debemos hacer es, ¿hay alguien aquí que necesite consuelo? ¿Quién de nosotros no lo necesita en estos días? La realidad es que, hermanos, aunque a veces somos seguidores de Cristo, eso no nos exenta de que vivamos tiempos en el que nos sintamos abatidos, afligidos, eh, solitarios, en el cual nos preguntamos si podemos encontrar la salida a ese tiempo que estamos viviendo. Y pues cada quien sabemos en nuestro corazón, en nuestra vida personal, qué es lo que estamos lidiando nosotros. Lo común de estos días, que son el estrés, la ansiedad, la depresión, la soledad, incluso el fallecimiento de un ser amado, las fracturas matrimoniales, las adicciones, y la lista es interminable, ¿verdad? La lista es interminable y eso es por mencionar solo algunos, ¿verdad? Pero también debemos de recordar que hay una sola fuente inagotable de consuelo, y esa fuente es Dios. Si vamos al Salmo 30, del capítulo 34, versículo 18, nos asegura que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y el versículo 2 continúa, uh, hablad al corazón de Jerusalén, decile a voces que su tiempo de servicio es cumplido, que su iniquidad es perdonada y que doble recibió de la mano de Jehová por todos sus pecados. Aquí la voz del profeta no es solo de lamento, sino de reconciliación. El tiempo de servicio o tiempo militar, como algunas versiones lo traducen, se refiere al tiempo de su castigo o prueba, y ya ha terminado. Y lo más glorioso, su iniquidad es perdonada. Aunque la pena por el pecado fue grande, la misericordia de Dios
es infinitamente mayor. Aquí podemos darnos cuenta de la gracia redentora de Dios, que nos perdona completamente y nos libera de la carga de nuestros errores, aún siendo desobedientes, aún desviándonos del camino de la verdad, seamos creyentes o no. Dios nos llama y Dios nos consuela y Dios nos perdona si nosotros realmente nos arrepentimos. Y para nosotros esto es un eco glorioso de la obra de Cristo en la cruz. Fue ahí en la cruz donde nuestras iniquidades fueron perdonadas de una vez y para siempre. Como nos dice Primera de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una promesa liberadora en la cual muchas veces realmente nos olvidamos que Dios puede perdonarnos, que Dios puede redimirnos, que puede restaurarnos, que puede levantarnos, aunque a veces pensamos que, que nuestro pecado o nuestro error es tan grande que Dios no lo puede perdonar. Pero realmente la palabra y Dios no miente en su palabra ni a sí mismo, en la que nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y Él es el único que puede limpiarnos de toda maldad. En la parte número 2 de los tres verdades, de los tres pilares, se encuentra el llamado urgente a la preparación espiritual. En el versículo 3 y 4 luego escuchamos una voz que dice, la palabra de Dios dice así, que voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta es la profecía que Juan el Bautista cumplió siglos después en Mateo 3:3, eh, en la que preparando el camino para la primera venida de Jesús. Muchos, como lo mencioné anteriormente, y quiero que se hace mucho énfasis en esta parte porque realmente de aquí se desglosa este tema, ¿verdad? Los tiempos de crisis, el desierto, ese lugar de dificultad, de soledad y prueba por el cual todos vamos a pasar. O sea, nadie estamos exentos, hermanos, de vivir tiempos de desierto. Se convierte, este escenario sorprendente se convierte en la preparación de la venida de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas, y aquí como lo explica, para el pueblo de Dios. Así como el pueblo de Israel fue probado en el desierto y Jesús mismo enfrentó tentaciones en el desierto, pues nosotros también, en nuestros propios desiertos de la vida, somos llamados a preparar el camino. Pero, ¿qué significa preparar el camino para el Señor en nuestras vidas hoy? Pues significa dos cosas fundamentales. Eh, la número uno, se puede decir que son eliminar los obstáculos. Dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Los valles pueden representar muchas áreas de nuestras vidas. Puede representar la desesperanza, la depresión, la apatía, el abatimiento que nos consume, la fatiga, incluso el cansancio, la fatiga espiritual en el cual nos sentimos que nos estamos apagando, que tal vez Dios ya no está con nosotros, que es algo muy común que sucede en el caminar cristiano. Pero imaginemos si nosotros, como hijos de Dios, padecemos estas cosas, ¿qué no van a padecer aquellos que no tienen, no han escuchado esa palabra de consuelo que solo Dios nos puede dar? Lo importante de todo esto es que Dios quiere levantarnos de estos valles.
Los montes y los collados, por otro lado, también representan el orgullo, la autosuficiencia, la soberbia que nos impiden depender de Dios. Y es importante recordar que debemos humillarnos, bajar esos montes de autosuficiencia, de importancia y buscar la elevación que solo Dios nos puede dar. En el punto número 2 es corregir nuestros desvíos. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Esto habla de una necesidad de arrepentimiento, pero no un arrepentimiento este, temporal, sino un arrepentimiento genuino, un cambio de vida, un cambio de carácter, un cambio en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir. Nosotros, ¿qué representamos cuando estamos en tu trabajo, en tu, en tu escuela, con tus hijos, en tu matrimonio? Nosotros debemos ser un reflejo de eso, ¿verdad? De ese arrepentimiento genuino, que la gente vea ese cambio, que no es a través de nosotros, sino lo que Dios hace a través de nosotros. Lo torcido son nuestros caminos desviados, nuestras decisiones incorrectas, nuestros pecados ocultos, porque a nuestra apariencia podemos parecer justos ante los hombres, ante las personas, podemos representar una cara que en realidad no tenemos y que solo Dios conoce. Conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente, conoce aquello que podemos hacer en lo oculto, pero a Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar al hombre, esos, las personas, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros padres, incluso a nuestros pastores, pero la realidad es que de Dios no podemos ocultarnos. El ojo de Dios siempre está sobre nosotros. Y pareciera que Dios tal vez no hace nada para corregirnos, pero cuidado, porque llega ese tiempo de desierto en el que Dios va a pasarte por ese camino para que tú entiendas y reconozcas que el camino por el que estás yendo es el incorrecto. Tenemos que reconocer nuestras áreas en las que hemos eh, transigido, nos hemos equivocado. Entonces es importante ser honestos con nosotros mismos y delante de la presencia de Dios. Debemos de dejar de ser ásperos, nuestro carácter, nuestra falta de amor. A veces es muy fácil decir, ¿verdad? Que podemos amar solo a los que nos aman, y eso incluso está en la palabra, ¿verdad? De que no podemos amar solo a los que nos aman, sino tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que amar a aquellos que nos dañan, que nos lastiman, que nos traicionan, porque es allí donde se muestra el verdadero amor. Ah, la impaciencia, la amargura, la ira, son cosas con la que el ser humano tiene que lidiar todo el tiempo. Son cosas que son del diario vivir, ¿verdad? Al ir en la carretera, se atraviesan los coches, se nos hace tarde, empezamos a impacientarnos, la amargura de un mal día, de un momento de que no salió algo como nosotros esperábamos y echamos a perder ese momento, ese tiempo y no solo ese momento. A veces vamos a perder todo un día simplemente porque algo no se nos dio como nosotros esperábamos. La ira de la misma manera. Dios nos llama a enderezar nuestro camino, a pulir nuestras vidas para que reflejemos verdaderamente su carácter. En segunda de Crónicas 7:14, hermanos, nos da una promesa increíble en la cual nos dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es la preparación que Dios espera de nosotros, que nos humillemos delante de Él, que reconozcamos, que invoquemos su nombre, que busquemos su rostro,
que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Y al hacer esto, pues Dios nos puede escuchar y Dios lo va a hacer y Dios lo va a cambiar, porque Dios, como lo dijimos anteriormente, es fiel y Él sana a los quebrantados, a los heridos, a los enfermos, a los lastimados. Entonces es algo que debemos de tener en nuestra mente, porque comúnmente, pues en el ser humano existe la duda, ¿podrá Dios hacerlo? ¿Podrá Dios sanarme? ¿Podrá Dios sacarme de aquí? Y pues no podemos dar un paso de fe si tenemos ese pensamiento. Ese pensamiento nos detiene. El tercer punto es la gloriosa manifestación de Dios, eh, el cual aquí se enfoca en el versículo 5, en el cual finalmente el clima de esta profecía menciona, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Este es el resultado inevitable de la preparación, cuando el pueblo de Dios se arrepiente, como lo mencioné, cuando se allanan los obstáculos y se enderezan los caminos, la gloria de Jehová se manifiesta en nuestras vidas. Y esta manifestación no es solo para unos pocos, sino para toda carne, es para toda la humanidad, para todo el que la necesite. Y Dios está allí. Dios es esa fuente de agua viva, inagotable, en la cual podemos acudir para, para encontrar esa, esa paz, ese consuelo. Esto, esto apunta directamente a la primera venida de Cristo, donde la gloria de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Este, pero también apunta con una fuerza aún mayor a su segunda venida, cuando Él regrese en poder y gran gloria, y todo ojo lo verá. La garantía de todo esto se encuentra en la última fase del versículo, en la cual dice, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta es nuestra ancla. La palabra de Dios es inmutable, es eterna y poderosa. Lo que Él ha prometido, lo va a cumplir. Y ese debe ser eh, una verdad en nuestra vida. Dios lo va a hacer. Dios lo va a cambiar. Dios me va a restaurar, me va a sanar, me va a suplir. Podemos descansar en la certeza absoluta de su palabra, sabiendo que cada promesa, cada profecía se hará realidad. Uh, Algo importante es cómo respondo hoy, cómo aplicamos este mensaje tan poderoso en nuestras vidas hoy, en medio de la crisis que enfrentamos. Número uno es aceptar el consuelo de Dios. Si estás pasando por un tiempo de desierto, de aflicción, de culpa o de dolor, recuerda que Dios te dice, consolaos. Permite que su espíritu te envuelva con su paz y su perdón. El Salmo 34, del 19 al 22, lo refuerza. Y muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Hay libertad en el consuelo de Dios. En el punto número 2 es examinar nuestro corazón y prepararnos. Hay valles de desesperanza que necesitan ser alzados. Hay montes de orgullo o autosuficiencia que necesitan ser removidos de nuestra vida. Hay caminos torcidos en tu vida, en mi vida, que necesitan ser enderezados. Y el Señor nos llama a una preparación constante, a una vida de arrepentimiento genuino y renovación diaria. Enfoquémonos en diaria, ¿verdad? En, es el arrepentimiento que genuino es el vivir todos los días en arrepentimiento. Muchas veces pensamos que arrepentirnos es solo una vez y listo, pero la realidad es que todos los días fallamos, todos los días cometemos errores.
todos los días decimos algo equivocado o vemos algo equivocado o escuchamos algo equivocado o nuestra mente se encuentra en algo equivocado. Nuestra mente debe enfocarse todo el tiempo en Dios. Entonces, todos los días como hijos de Dios debemos enfocarnos en el arrepentimiento genuino y renovación diaria. No debemos de posponer el ponernos a cuentas con Dios. Eso es algo vital en nuestras vidas, en el caminar cristiano. Número 3, anhelar la manifestación de su gloria. Debemos anhelar que Dios se manifieste en nuestras vidas, que sea glorificado en cada área de nuestras vidas. Nuestro propósito final como creyentes es ver y vivir en la gloria de Dios. Esa es nuestra meta. Y también debemos recordar que eso se va a cumplir en nuestras vidas. Cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros vamos a ser renovados y restaurados. Vamos a ser a imagen del mismo Dios. Una vida glorificada. Pero mientras tanto debemos buscar que su gloria se manifieste en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Que nuestras acciones, nuestras palabras sean un testimonio vivo de esa gloria. Que anhelemos con todo nuestro ser la manifestación plena de Cristo en nuestras vidas. Y sí, también en este mundo que nos rodea, que es difícil porque existen tantas distracciones, estamos rodeados de, de distractores que nos hacen perder el enfoque, nos hacen perder eh, el camino. Este tema parece un poco corto, pero creo que es entendido, ¿verdad? Espero que sea entendido lo que estamos hablando. El libro de Isaías y particularmente ese pasaje no es solo una mirada al pasado o una profecía para un futuro distante, es una palabra viva y actual para nosotros hoy. Es una invitación urgente a recibir el consuelo y el perdón de Dios, a preparar nuestros corazones para su venida, tanto en nuestra vida diaria como en su regreso glorioso, y a vivir en la expectativa gozosa de su manifestación. En estos momentos de crisis, en un mundo caótico, ¿en dónde está dirigida nuestra mirada? ¿Tus emociones están ancladas en la incertidumbre del mundo o en la roca eterna? A veces es tan fácil anclar nuestras emociones al mundo, porque muchas veces es lo más sencillo, pero la realidad es que ese camino, ese final, nos lleva a la muerte. Pero si descansamos en la roca eterna, podremos pasar por esos valles, podremos pasar por esos desiertos, pero descansando en Cristo, pues pronto, en su llegada, en su venida, vamos a ver esa gloria, vamos a vivir esa gloria eterna delante de Él. Cristo nos advirtió de esto en Juan 16:33, que nos dice, yo les he dicho estas cosas para que haya en mí paz, para que en mí haya paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Qué palabras tan inquietantes, pero al mismo tiempo tan esperanzadoras. Nos dice que vamos a tener aflicciones en el mundo, pero a la vez nos dice, anímense, nos anima a seguir adelante, a seguir luchando, a no perder la esperanza, a que descansemos en Él. Inquietantes porque no niegan la realidad de la aflicción, pero esperanzadoras porque nos dan la seguridad de que tenemos un Dios que ya vivió y pasó por adversidades,
por desiertos, por dolor, por soledad, por llanto, por sufrimiento. Cristo vivió en carne propia todas las aflicciones que nosotros vivimos hoy, y tal vez aún mayores que las que nosotros vivimos, porque el ir a la cruz no fue algo fácil. Él tuvo que padecer y cargar con el pecado del mundo entero. Fue un Dios que sudó sangre, o es un Dios que sudó sangre en el Getsemaní para traer redención, comunión y liberación a todos los que creen en él. Él ya venció al mundo y podemos descansar en él, y esa es la certeza, hermanos, que tenemos. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nos hace felices a nosotros. Eso es lo que a veces yo me levanto en las mañanas y digo: Señor, ven pronto. Ven pronto, porque sabemos que ahí ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, no habrá muerte. Será un mundo nuevo para nosotros. Pero mientras tanto, pues debemos seguir y no desanimarnos, no perder la esperanza y descansar en un Dios todopoderoso. Él mismo nos invita en Mateo 11:28, que dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Debemos permitirnos hoy mismo venir a Él, prepararnos, aceptar su consuelo, porque la boca de Jehová ha hablado y se va a cumplir, y se cumplirá su palabra, porque Él es fiel y verdadero, así como su palabra. Hermano, estamos llegando al final de esta predicación. Debemos de tener claro nuestro enfoque y nuestra mirada. Debe ser en Cristo. Debemos descansar en Cristo. No todo está perdido. En tiempos de crisis aún hay esperanza, aún hay restauración. Dios nos está esperando y debemos llegar a la meta. Y nuestra meta es que Dios se glorifique en nuestra vida y que podamos vivir en su presencia eternamente. Vamos a orar para finalizar esta predicación. Eh, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por el profeta Isaías, por el mensaje eterno de consuelo, perdón y esperanza que nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a preparar nuestros corazones para ti, a humillarnos ante tu presencia y a vivir cada día, Señor, como tú quieres que vivamos en tu presencia, Señor. A vivir cada día en la expectativa, Señor, de tu gloria. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, hoy y siempre, Señor, en nuestro caminar diario. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por todo este tiempo, este espacio, Señor, por este ministerio de la hermana Silvia de MIPIS, que sigan llegando a más corazones, Señor, que este ministerio crezca aún más y que se llene de hombres valientes y mujeres valientes que hablen la verdad y den las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.